El día de hoy veremos el tema de juegos de mesa en la terapia de juego. Los juegos se consideran útiles para romper el hielo, pero casi nunca se les reconoce algún valor terapéutico. Por lo tanto, los juegos con reglas han servido para promover la conexión entre los seres humanos, la diversión y la educación. Para Ray, postula que la práctica temprana de juegos parece haber tenido una correlación directa con la adaptación y la supervivencia. Asimismo, la terapia de juego es una modalidad poderosa para trabajar con niños y ayudarles a superar sus dificultades en su vida. Por lo tanto, el terapeuta se encuentra en una posición única para ofrecer un espacio físico y emocional donde los niños puedan sanar. Dentro de las investigaciones encontramos el libro The Gameplay, donde Sheffer y Ray en 2001 identifican 10 elementos terapéuticos de los juegos con reglas, los cuales son la alianza terapéutica, el placer, un diagnóstico, la comunicación, la introspección, la sublimación, la mejora del yo, prueba de realidad, pensamiento racional y la socialización. La investigación sobre el desarrollo cerebral infantil también indica otros beneficios de la terapia de juego con juegos de mesa. Para Siegel, en 2013, afirma que la corteza y la región cortical del cerebro son responsables en parte de la conciencia de sí mismo y de otros. Por lo tanto, la terapia de juego con juegos de mesa tiene su mayor potencial en niños en edades de latencia, puesto que por naturaleza les atraen los juegos con reglas. Tenemos ahora la teoría, en donde la teoría adaptada por el terapeuta le permite dar sentido y tener un propósito en sus interacciones en el cuarto de juego. Cuando el terapeuta conoce los fundamentos de lo que hace, los resultados son poderosos. Los niños experimentan un proceso sólido, estructurado y seguro, que los hace sentirse en las manos de alguien capaz que sabe lo que está haciendo, lo cual inspira la convicción de que la ayuda es posible, en donde ambos participantes pueden sentir más confianza y esperanza. Al emplear la terapia de juegos con juegos de mesa, gran parte de lo que se interpreta es lo que ocurre en las interacciones entre el niño y el terapeuta. El centro de atención sigue siendo la relación interpersonal, la extrapolación de estas experiencias y lo que se sabe del niño en otros escenarios además del hogar. La interpretación y en última instancia la intervención basada en toda esta información se formula a partir de la teoría que ha adoptado el terapeuta. Ahora tenemos el procedimiento y la técnica, en donde una vez que el terapeuta ha establecido un rapport positivo con el niño y conoce su historia y problemas actuales, empieza la intervención, en donde en la terapia de juego con juegos de mesa es posible intercalar intervenciones adecuadas dentro de la interacción. Por ejemplo, si el niño tiene poca tolerancia a la frustración, puede ser oportuno provocar respuestas de este tipo y luego guiar al niño por la experiencia de desarrollar habilidades de afrontamiento positivo. El proceso de la terapia de juego con juegos de mesa es muy parecido al de la terapia de juego que emplea otros materiales. Como psicólogo es importante hacer con regularidad las preguntas del qué, por qué, quién, cómo y cuándo en relación con la terapia. Ahora veremos el qué, por qué, quién y cómo y cuándo de la terapia. En primero, ¿qué es un juego de mesa en la terapia de juego? En la terapia de juego con juegos de mesa, el terapeuta tiene la oportunidad de evaluar diversos factores, como el nivel de dominio de habilidades, la tolerancia a la frustración, habilidades de afrontamiento, capacidades estratégicas, una estimación aproximada del CI, las capacidades de interacción social, la competitividad, el respeto a las reglas, el rapport y el desarrollo. Por lo tanto, esto implica el contacto visual
y prestar atención a las señales verbales y no verbales del niño. En segundo tenemos el por qué usar los juegos de mesa en la terapia de juego. Para Rain, en 2001, afirma que los juegos de mesa pueden recurrir a las conductas más dirigidas a metas y conlleva un mayor sentido de seriedad que otros tipos de juego. Asimismo, en Sheffer y Rain en 2001 afirman que los juegos sirven para fortalecer la alianza terapéutica y facilitar la expresión de la fantasía y ofrecer información importante para el diagnóstico. Además, los juegos de mesa suelen requerir cierto nivel de organización, turnos, paciencia, reglas y la manera de ganar y perder, así como el concepto de justicia. Asimismo, vemos aspectos educativos como la lectura, el conteo y reconocimiento de números, formas y letras. Después tenemos de quién usa los juegos de mesa en la terapia. Por lo general, los niños en la etapa de latencia sienten atracción por los juegos de mesa. En esta etapa, los niños buscarán la estructura, la competencia, la conexión, diversión y emoción de los juegos de mesa en un nivel fundamental. Con frecuencia, el periodo de latencia se considera que empieza alrededor de los 5 años de edad y termina con el inicio de la pubertad. Por lo tanto, algunos de los aspectos importantes de estos juegos incluyen la comunicación verbal y no verbal, respeto mutuo, aprender a compartir, la paciencia, tomar turnos y divertirse en conexión con otros. Continuamos con ¿cómo usar los juegos de mesa con fines terapéuticos? Se puede observar que los juegos estructurados, adecuados para el nivel de desarrollo correspondiente a la etapa de latencia, pueden revelar la dinámica inconsciente. Las capacidades y los temas aparecerán con el tiempo. Es responsabilidad del terapeuta rastrear y trabajar para comprender qué son y cómo se manifiestan en la vida del niño. Por lo tanto, cuando se observa el cuadro general de los problemas actuales, la historia conocida del niño, los ambientes donde se manifiestan, las dificultades y lo que se observa en la terapia de juego, el resultado es un enfoque completo y útil para ayudar a los niños a superar sus dificultades. Ahora veremos las áreas de evaluación de la terapia de juego con juegos de mesa. Por lo tanto, la siguiente es una lista de aspectos clave para evaluar cuando se usa tanto la terapia de juego como la terapia de juego con juegos de mesa. En su mayor parte, estos aspectos clave organizan el proceso de evaluación. Asimismo, sirven como herramientas para organizar las discusiones con los cuidadores. En primera instancia tenemos el nivel de maestría, en donde en el diccionario de la RAE se define dominio en una de las aceptaciones como buen conocimiento de una ciencia, arte o idioma, etc. En donde un aspecto clave del desarrollo es adquirir dominio. Por ejemplo, el dominio se puede alcanzar considerando el uso de un objeto, un proceso de pensamiento o la comprensión de un concepto, una actividad física, habilidades sociales o una tarea. Como terapeutas, a menudo tenemos el objetivo de evaluar lo que el niño domina, lo que se esperaría que domine de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, y lo que esperamos que alcance a dominar con nuestro trabajo en su tratamiento. Después tenemos la tolerancia a la frustración, en donde a menudo los niños no tienen un nivel saludable de tolerancia a la frustración y actúan cuando no obtienen lo que desean. En estos casos, una meta terapéutica suele ser aumentar las habilidades de afrontamiento de los niños, ayudarles a elaborar la frustración y a responder de un modo aceptable a nivel social. Mediante la terapia de juego con juegos de mesa, el terapeuta puede evaluar el nivel de tolerancia a la frustración del niño observado, cómo reacciona a los movimientos del terapeuta durante el juego y cuando éste gana. Después tenemos las habilidades de afrontamiento, en donde podemos preguntarnos
¿Cuáles son las habilidades de afrontamiento del niño? ¿Qué habilidades han adquirido hasta el momento que les sirva para mejorar una situación? ¿O qué habilidades le hacen falta? Las interacciones durante el juego ayudan a evaluar muchas preguntas de esta clase, en donde una vez que el terapeuta identifica áreas de competencia e incompetencia, el trabajo puede empezar enseñando nuevas habilidades o modificando las ya existentes. Continuamos con las capacidades estratégicas, en donde estas se traducen en habilidades importantes en la vida y ayudan al terapeuta a tener una estimación aproximada, que no es muy exacta, de la inteligencia del niño. Si se trabaja con niños con sobredotación intelectual, esta categoría puede ser muy útil para entenderlos. Aun si no se cumplen los criterios de la sobredotación intelectual, comprender las fortalezas y debilidades en esta área ayuda a comprender al niño e implementar la intervención. Después tenemos la estimación aproximada del CI, que son las capacidades bajas y elevadas que conllevan obstáculos potenciales para el procesamiento, el nivel de introspección y la integración de las experiencias y la información que acumulan a lo largo de la vida. Mediante la terapia de juego con juegos de mesa se puede tener una estimación aproximada del funcionamiento cognitivo del niño. Si el terapeuta tiene una idea aproximada de sus capacidades en estas áreas, la intervención y la interacción se puede dirigir en una dirección más específica. Continuamos con las capacidades o estilo de interacción social. En la terapia de juego con juegos de mesa es una herramienta poderosa para evaluar dónde se presentan estas dificultades y cómo intervenir para fomentar las habilidades y el procesamiento. Por lo que muchos niños no tienen interacciones satisfactorias, la cual afecta su idea del mundo, el autoconcepto, la autoestima y la percepción de cómo encajan en la sociedad. Una combinación dolorosa ocurre cuando el niño en realidad desea estas interacciones positivas, pero no logran llevarlas a cabo. Por consiguiente, tenemos a la competitividad, en donde es el nivel de competitividad de un niño puede ser una ventaja o un obstáculo. Si lo impulsa a alcanzar una meta o a dominar una habilidad o situación, puede ser una ventaja, si mantiene el respeto hacia los demás jugadores. Las dificultades radican en la competitividad que obstaculiza la interacción positiva entre los jugadores, por lo que lo general a través de las faltas de respeto o las palabras hirientes y conductas ofensivas. Continuamos con el nivel de acato de las reglas, en donde por naturaleza los juegos de mesa implican reglas que aparecen impresas y están incluidas en el juego, o bien los jugadores se ponen de acuerdo antes de empezar a jugar. Si un jugador no acata estas reglas, entonces se considera que está haciendo trampa. El modo en que el nivel de acato a las normas afecta la vida del niño varía en gran medida. A veces el resultado puede ser un tipo de niño que piensa fuera de la caja y es creativo, y tiene los ojos bien abiertos. En otras ocasiones puede ocurrir que el niño sea irrespetuoso y ofensivo con los demás, con el fin de cubrir sus necesidades. También hay muchas otras posibilidades, por lo que es muy importante evaluar este nivel y sus efectos en las interacciones, el autoconcepto y el lugar en el mundo del niño. Seguimos con el nivel de rapport, en donde, aunque en apariencia es obvio, el nivel de rapport sigue siendo importante para evaluar y reconocer al formular las intervenciones, el tratamiento y las discusiones con los jugadores primarios y colaterales, en donde si no hay un rapport, entonces toda la información obtenida en la evaluación se debe de interpretar con esto en mente. Después tenemos el desarrollo, en donde en esta categoría incluye el desarrollo general, emocional y físico, el apego y la prueba de la realidad, en donde es importante resaltar la necesidad del niño, discutirla y descubrir los medios apropiados para cubrirla, la cual puede tener un efecto poderoso para el cambio conductual.
Junto con esta tenemos cuándo usar la terapia de juego con juegos de mesa. También le puede ser útil para romper el hielo, como ya lo habíamos comentado, hacer la evaluación, seguir el curso de la terapia de juego activo, incluir como parte de la intervención y para concluir el proceso terapéutico. Los juegos de mesa se pueden utilizar con fines terapéuticos en cualquier momento que el niño lo elija. Además, como se mencionó, el terapeuta puede escoger un juego para obtener información específica sobre el niño. Tenemos a los requisitos, entrenamiento y características que un terapeuta debe tener. Para conceptualizar y utilizar de manera adecuada la técnica, el terapeuta debe adoptar una teoría que le permita comprender el proceso de cambio, tener la capacidad de evaluar el desarrollo infantil y de integrar esta información para diseñar una intervención. Dentro de estos podemos tener a los terapeutas que tienen un extenso entrenamiento en la terapia de juego, o los terapeutas registrados de juego o aquellos que son supervisados por un terapeuta supervisor registrado de juego, quienes están calificados para utilizar la terapia de juego con juegos de mesa. Por consiguiente, tenemos las características del niño, en donde en la terapia de juego con juegos de mesa, el terapeuta evalúa e interviene con base en las interacciones que observó en el juego, sin introducir otros factores. La terapia de juego con juegos de mesa es beneficiosa para niños de todas las edades con cualquier problema emocional o conductual. Si por cualquier razón el niño no puede usar el juego como se pretende, este se puede modificar de acuerdo a sus necesidades. Después tenemos las indicaciones y las contraindicaciones. La terapia de juego con juegos de mesa se puede usar en las fases de evaluación e intervención del tratamiento con cualquier problema, siempre y cuando se disponga de información aplicable. Con base en lo que se descubre en la evaluación, la intervención terapéutica se puede implementar dentro de la terapia de juego con juegos de mesa o de otros modelos de terapia de juego. Por lo tanto, si un niño es pequeño o tiene discapacidades cognitivas o físicas, es importante que el terapeuta tome esto en consideración. A continuación tenemos la logística con la disposición del cuarto de juego, juguetes y materiales. Los juegos de mesa elegidos también dependen de las interacciones que el terapeuta desee, del tipo de juego, ya sea estratégico o de azar, y el nivel de comodidad que siente con el juego. Asimismo, cualquiera que sea la frecuencia, el terapeuta, con la teoría y la estructura que ha adoptado, puede evaluar durante el juego, puede crear una interacción terapéutica y valiéndose de los juegos de mesa. La disposición del cuarto de juego depende en primer lugar del enfoque del terapeuta. Si es directivo, se presta para que los juegos y otros artículos estén a la vista y los clientes puedan tomarlos cuando lo deseen. Sin embargo, si el terapeuta que practica un enfoque más directivo tiende a tener los materiales en un armario y los incorpora a la sesión de acuerdo con sus criterios. Por lo tanto, algunos pueden elegir los juegos de mesa, otros los incorporan en las sesiones, entre otras modalidades de juego como lo son el arenero, los títeres o los muñecos. Después tenemos la evaluación previa y planeación del tratamiento, en donde la información obtenida de las interacciones de los juegos de mesa es muy útil en la planeación del tratamiento y la intervención, porque está estructurada y organizada para uso del terapeuta. Antes de empezar el tratamiento, es útil reunir información de los cuidadores para determinar las preocupaciones actuales. Entonces, el terapeuta tiene información sobre algunas áreas que observar en el juego, así como un objetivo potencial para el tratamiento. Después tenemos a las etapas y estrategias del tratamiento, en donde la terapia de juego con juegos de mesa se puede usar en cualquier etapa del tratamiento
de acuerdo con el deseo del niño o el criterio del terapeuta. Puede ser útil en la evaluación, la planeación del tratamiento y la intervención, en donde durante la fase de evaluación los juegos de mesa ayudan al terapeuta a descubrir áreas de preocupación inter e intrapersonal. Una vez que se conocen las preocupaciones actuales, el terapeuta puede aplicar la terapia de juegos con juegos de mesa estructurada para comprender las necesidades terapéuticas del niño. En cambio, en la etapa de planeación se puede integrar la información obtenida en la evaluación y las necesidades en la teoría que sirve como marco de referencia. Esto asienta los fundamentos de un tratamiento estructurado mientras se utiliza una modalidad atractiva por naturaleza, en donde las intervenciones de la terapia de juego con juegos de mesa se implementa a través de interacciones verbales y no verbales durante el juego. Para concluir, tenemos que con un enfoque bien meditado, la terapia de juego con juegos de mesa es útil con muchas otras intervenciones en la terapia de juego. Utilizar un marco de referencia definido para la fase de evaluación eleva la interacción en el juego. El terapeuta puede darse cuenta y dar entrada a conceptos particulares y documentarlos según corresponda. Por lo que cuando el terapeuta comprende y organiza esto de una manera significativa, será mucho más fácil transmitir la importancia, eficacia y utilidad de la modalidad, cualquiera que sea que implemente. Espero que esta información les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.